Leo observó el cielo grisáceo que se cernía sobre las vastas llanuras de Norvalen, mientras Clara ajustaba su bufanda y exhalaba una nube de vapor en el frío aire. La camioneta, estacionada junto a un sendero cubierto de hielo, era el único refugio en ese paisaje desolado. Pero lo que realmente cubría el ambiente no era el invierno, sino la tensión creciente entre ellos. ¿Entonces qué? Leo. Clara rompió el silencio, su voz traspasando el murmullo distante del viento. ¿Cuánto más vamos a seguir así, sin definir nada? Leo apretó el volante con ambas manos, sin arrancar el motor. Habían conducido kilómetros buscando ese punto perfecto para contemplar las cascadas heladas, pero ahora parecía que estaban más lejos de encontrarse a sí mismos. «No creo que un papel cambie lo que somos, Clara», respondió él, con una tranquilidad que apenas ocultaba el peso de sus palabras. «No quiero que nuestra relación sea una fórmula, quiero que sea un viaje». Ella lo miró fijamente, con un dejo de incredulidad en los ojos, como si esa respuesta no fuera más que un laberinto que ya estaba cansada de recorrer. «¿Un viaje?», repitió con una leve risa sarcástica. «Leo, los viajes tienen destino. No se trata solo de andar sin rumbo, esperando que algo mágico ocurra». El motor de la camioneta rugió al encenderse, como si quisiera interrumpir la conversación, pero no logró disolver la densidad en el aire. Clara desvió la mirada hacia la ventana, contemplando el horizonte donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. «No lo entiendes, ¿verdad?», susurró ella, casi para sí misma, mientras sus dedos tamborileaban sobre el tablero. «Tal vez no entienda lo que buscas», admitió Leo, girándose hacia ella con una expresión mezcla de cansancio y frustración. «Pero sí sé que no quiero que nuestra historia sea como esas montañas. Bellas, sí, pero fijas, incapaces de cambiar». Clara dejó escapar un suspiro largo y cargado de palabras no dichas. A lo lejos, un ave solitaria cruzó el cielo, su silueta negra contrastando con la blancura del paisaje. «A veces, siento que estamos viendo el mismo paisaje, pero desde ventanas diferentes». Él no respondió de inmediato, y en ese silencio nació algo inquebrantable, algo que ni siquiera las palabras podían abarcar. El viento golpeó la camioneta con un quejido que resonó como un presagio, mientras Leo finalmente giró la llave para reanudar el camino. El sonido del motor se mezcló con el eco de sus pensamientos, enredados como las raíces de un bosque oculto bajo la nieve. Y entonces, la carretera se extendió frente a ellos, helada y traicionera, como el destino mismo. La camioneta avanzaba con lentitud por la carretera congelada, sus neumáticos mordiendo el hielo con un crujido inquietante. Dentro del vehículo, el silencio entre Leo y Clara se hacía cada vez más denso, como si el paisaje helado se hubiera colado entre ellos. Afuera, el cielo gris parecía aplastarlos con su peso. «Deberías bajar la velocidad», murmuró Clara, su mirada fija en el parabrisas empañado, mientras sus manos se aferraban con fuerza al borde de su asiento. Leo frunció el ceño pero no respondió, concentrándose en mantener el control sobre la dirección. La tensión en sus hombros delataba que también sentía el peligro latente en cada curva. La carretera serpenteaba junto a un acantilado que caía en picada hacia un río cubierto de hielo. Cualquier error sería fatal. «Leo, te lo digo en serio», insistió Clara, con un tono que ya no disimulaba su nerviosismo. «Esto no es un juego. Sé lo que hago», contestó él, sin apartar la vista del camino. Pero apenas terminó de hablar, las ruedas traseras derraparon ligeramente, y el vehículo se deslizó hacia un lado. Clara ahogó un grito mientras Leo giraba bruscamente el volante, tratando de corregir el rumbo. La camioneta se tambaleó, sus faros iluminando brevemente las sombras del abismo antes de recuperar el equilibrio. «Leo», gritó Clara, su voz quebrándose. «Por favor, detente». Leo respiraba con dificultad, pero su orgullo le impidió detenerse de inmediato. Sin embargo, al tomar una curva cerrada, un destello metálico apareció frente a ellos. Un camión se aproximaba en dirección contraria, más rápido de lo que debería. El mundo pareció ralentizarse. Leo reaccionó instintivamente, girando el volante con todas sus fuerzas hacia la derecha.
La camioneta patinó, cruzando peligrosamente hacia el borde del acantilado. Clara gritó, aferrándose al asiento mientras el impacto era inminente. Entonces ocurrió. El lado del conductor recibió el golpe del camión, haciendo que el vehículo girara como un trompo descontrolado. Los sonidos del metal retorciéndose y los vidrios rompiéndose llenaron el aire. El impacto final fue brutal, lanzando a la camioneta contra la barrera de seguridad que cedió bajo el peso. La camioneta quedó inclinada, tambaleándose al borde del precipicio. Clara, rugió Leo, ignorando el dolor que punzaba en su costado mientras se esforzaba por alcanzar a su compañera. Ella estaba aturdida, con un corte en la frente del que brotaba un hilo de sangre. La camioneta crujió bajo sus pies, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Con una mezcla de determinación y desesperación, Leo soltó su cinturón de seguridad y se arrastró hacia Clara. Sujetándola con todas sus fuerzas, logró empujarla hacia la puerta del lado contrario, que milagrosamente seguía intacta. «Sal de aquí», le gritó mientras la ayudaba a salir. Clara, todavía en estado de shock, obedeció y se arrastró hacia un lugar seguro fuera del vehículo. Pero en el instante en que lo hizo, la camioneta cedió por completo. Leo no tuvo tiempo de reaccionar cuando la cabina se inclinó hacia el vacío y cayó. El golpe resonó como un trueno cuando el vehículo se estrelló contra la superficie helada del río. Por un momento, todo quedó en silencio, excepto por el gemido lejano del viento. Desde su posición, Clara miró horrorizada el lugar donde la camioneta había desaparecido, el pánico mezclándose con una aterradora certeza. Y entonces, entre los restos y la escarcha, una figura emergió lentamente. Era Leo, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, arrastrándose con dificultad sobre el hielo roto. Había salvado a Clara, pero el precio que pagaría aún estaba por revelarse. Los días después del accidente se transformaron en un torbellino de luces frías de hospital y ecos de pasos apresurados por los pasillos. Clara permaneció en una silla de plástico azul, con el rostro pálido y la mirada fija en la puerta de la sala donde Leo estaba siendo atendido. Sus dedos tamborileaban contra el borde del teléfono que había dejado caer sobre su regazo. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente, pero dentro, el aire era denso, cargado de incertidumbre. Finalmente, un médico apareció con un gesto contenido y profesional. Clara se levantó de golpe, tambaleándose por la tensión acumulada en sus piernas. Antes de que pudiera preguntar, el médico se adelantó. «Señorita Clara, Leo sobrevivió al impacto, pero el trauma en su columna ha sido severo», dijo, con un tono que intentaba transmitir serenidad aunque las palabras golpeaban como martillazos. «Lamentablemente, ha perdido la movilidad de sus piernas. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizarlo». Clara asintió lentamente, como si las palabras flotaran a su alrededor sin llegar a asentarse en su mente. No preguntó más, no lloró, simplemente volvió a sentarse, su mirada perdida mientras el reloj de la pared marcaba los segundos con un tic-tac implacable. Cuando finalmente le permitieron verlo, el impacto fue aún más profundo. Leo yacía en la cama del hospital, rodeado de monitores que emitían un pitido constante. Sus ojos, que siempre habían brillado con una mezcla de obstinación y humor, ahora estaban opacos, hundidos en un rostro pálido y tenso. Al verla entrar, su mirada se encontró con la de ella, pero no hubo palabras, solo un pesado silencio que llenó la habitación. En los días que siguieron, Clara empezó a mostrar una extraña frialdad. Sus visitas se volvieron breves, mecánicas. Traía comida, aseguraba que los gastos estuvieran cubiertos, pero evitaba permanecer demasiado tiempo. En lugar de tomar su mano o sentarse a su lado, siempre encontraba alguna excusa para marcharse. «He contratado a alguien para ayudarte cuando salgas de aquí», mencionó un día, con la voz neutral mientras acomodaba una chaqueta sobre la silla. No miraba a Leo directamente. «Es una profesional, sabrá qué hacer». Leo no respondió de inmediato. Sus manos descansaban sobre la sábana blanca, inmóviles, mientras sus ojos oscuros parecían escrutarla desde la distancia. «¿Eso es lo que piensas hacer? ¿Delegar esto a alguien más?», preguntó finalmente, con un tono bajo,
casi inaudible. Clara dejó escapar un suspiro, como si la pregunta la agotara. «No estoy preparada para esto, Leo», admitió, su voz rompiéndose ligeramente antes de recuperar su habitual dureza. «Tú necesitas a alguien que sepa manejar esta situación, y yo no soy esa persona». Sin esperar una respuesta, tomó su bolso y salió de la habitación, dejando tras de sí un vacío palpable. Leo se quedó allí, en silencio, mirando el techo blanco del hospital. Algo dentro de él comenzó a resquebrajarse, pero antes de que pudiera hundirse por completo en aquel abismo, una figura desconocida apareció en la puerta de su habitación, trayendo consigo un aire completamente diferente. Una semana después de que Clara se alejara con su indiferencia cuidadosamente empaquetada, alguien nuevo cruzó la puerta de la habitación de Leo. No era la enfermera habitual ni el equipo de médicos que venía a hacerle revisiones cada pocas horas. Esta vez, era una mujer de cabello corto y oscuro, con una mirada tan cálida como una manta en un día de tormenta. Su nombre era Lila, y su presencia llenó la habitación de una energía sutil pero firme. No hubo palabras vacías, ni una sonrisa forzada. Tan solo una introducción sencilla. «Soy Lila. Estaré aquí para ayudarte a recuperarte. Mi trabajo es asegurarme de que te sientas lo más cómodo posible mientras estés aquí». Leo la miró sin decir nada, aún sumido en sus pensamientos. Al principio, no la vio realmente. Su mente seguía atrapada en los recuerdos de su vida anterior, esa que caminaba con libertad, sin pensar en las barreras. Pero Lila no se inmutó ante su silencio. Lo entendía. Se acercó al borde de la cama, ajustó el respirador que tenía cerca y con una suavidad que parecía sacada de otro mundo, le ofreció algo que no se podía ignorar: la calma. A lo largo de esa primera jornada, Lila no le hizo preguntas sobre su vida pasada ni sobre lo que había ocurrido con Clara. En lugar de eso, se dedicó a estar presente de una manera simple y reconfortante. Preparaba los tratamientos y administraba las tareas diarias, siempre hablando en tonos suaves pero firmes, como si realmente entendiera el peso de cada uno de esos movimientos. «Hoy vamos a trabajar en un par de ejercicios. ¿Te parece?», preguntó, mientras organizaba algunos aceites y pomadas. Leo la observó. Una parte de él se sentía irritado por la intrusión, pero no la expulsó. En su lugar, dejó que ella comenzara a masajear suavemente su espalda, con movimientos precisos, como si estuviera desanudando algo más que su cuerpo. Y entonces, cuando sus manos se movían de una forma tan tranquila, casi meticulosamente sabia, Leo se dio cuenta de que algo dentro de él empezaba a aflojarse. Lila no hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, sus palabras eran directas, sin adornos. Le habló de su madre, una mujer que había enseñado a Lila a lidiar con la adversidad con dignidad. Le compartió breves momentos de su vida, lo suficiente para dar a entender que entendía el dolor, la frustración y la confusión. «Mi madre siempre decía que la vida te da dos caminos, el de la resignación y el de la resiliencia. Yo elegí el segundo, Leo, y a veces solo se trata de aprender a aceptar el dolor antes de dejarlo ir». Leo escuchó en silencio, pero algo en sus palabras se asentó en su pecho. Había una sinceridad palpable, como si Lila estuviera hablando de su propio sufrimiento, no solo del suyo. Cuando terminó la sesión de masajes, Lila le dio una pequeña botella de aceite esencial. «Este es para relajarte, para ayudarte a liberar las tensiones. Solo necesitas poner unas gotas en tus manos y respirar profundamente». Leo la miró y, por primera vez en días, algo cambió en su mirada. No fue mucho, pero sí lo suficiente para que, por un instante, se sintiera un poco menos atrapado en su dolor. Esa noche, mientras los sonidos del hospital se desvanecían en su conciencia, Leo no pudo evitar pensar en las palabras de Lila, y en cómo, aunque sus días anteriores habían estado plagados de oscuridad, algo en su interior había comenzado a responder, aunque de forma tímida. Al día siguiente, Lila regresó, y con ella, la promesa de un nuevo enfoque. El sol se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre las paredes blancas de la habitación de Leo. A pesar de la luz cálida, la sensación que invadía su pecho era gélida, como si la oscuridad aún se aferrara a su interior.
Lila había regresado temprano esa mañana, como siempre, con su sonrisa tranquila y su mirada llena de esa calma que Leo aún no podía descifrar. Hoy no había masajes ni aceites. Hoy, Lila lo invitó a algo diferente. «Hoy vamos a hablar», dijo sin preámbulos, mientras se sentaba cerca de la cama y tomaba una silla de madera. Leo no dijo nada, solo se acomodó en su posición habitual, mirando hacia la ventana. Lila no esperó una respuesta. La mujer parecía entender que las palabras no siempre necesitaban ser forzadas. Después de unos segundos, habló de nuevo, como si estuviera simplemente compartiendo una conversación con un viejo amigo, aunque ellos no se conocían más allá de las últimas semanas que había pasado a su lado. «Mi madre, cuando me caí por primera vez, me dijo algo que nunca se me olvidó. El sufrimiento no nos define, hija, es solo una lección disfrazada de dolor». Lo dijo mientras me tenía en brazos, después de una caída que me dejó la pierna rota. Leo giró ligeramente la cabeza, aunque no estaba seguro de si quería saber más. Pero Lila continuó, como si algo dentro de él se hubiera abierto con esa simple frase. «No fue fácil, ¿sabes? Al principio, estaba llena de miedo y dudas. El dolor parecía no terminar nunca, pero un día me di cuenta de que no era el sufrimiento lo que debía cambiarme. Era mi forma de verlo. Decidí que lo que tenía en mis manos no era una condena, sino una oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva». Leo la miró fijamente, sorprendido por la franqueza de sus palabras, por la forma en que hablaba de algo tan profundo sin buscar compadecerse ni victimizarse. De alguna manera, el tono de su voz hizo que las paredes de su propio dolor empezaran a ceder, aunque fuera por un solo instante. «Me tomó tiempo entender que el sufrimiento, por muy doloroso que sea, no tiene por qué ser el final de la historia», prosiguió Lila. «Y es ahí donde entra la resiliencia, Leo. No se trata solo de aguantar. Se trata de encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando no tenemos idea de cómo hacerlo». El aire en la habitación se volvió denso, cargado de un tipo de energía que Leo no había experimentado en mucho tiempo. No era la energía frenética que había tenido antes del accidente, sino algo más sutil, más profundo. De alguna forma, Lila había abierto una puerta en su mente, una que había estado cerrada por mucho tiempo. Leo, sin quererlo, comenzó a cuestionar su propia actitud. La oscuridad que había abrazado en su vida durante esas semanas no era una sombra que podía arrastrar por siempre. Algo, apenas perceptible, comenzaba a moverse en su interior, pero no estaba listo para admitirlo aún. «Es difícil», dijo, al fin, su voz rasposa, como si las palabras costaran salir. «¿Cómo sigues adelante cuando sientes que todo lo que conocías se ha ido?» Lila lo miró con una ternura que no pedía respuestas, solo comprensión. «No lo sé, Leo, pero sé que se puede encontrar la paz, incluso en el caos. Mi madre me lo enseñó, y yo creo que tú también puedes encontrarla». El silencio se alargó mientras las palabras de Lila se asentaban en su corazón. Pero algo en Leo había comenzado a despertar, un atisbo de algo más allá del dolor, algo que tal vez podría llevarlo a un lugar diferente. Y así, en esa habitación silenciosa, mientras el reloj avanzaba con su monotonía, Leo sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. Un resquicio de luz que, aunque tenue, parecía capaz de iluminar su camino hacia algo más grande. El día terminó, y con ello, la visita de Lila, pero sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, como un eco, esperando ser escuchadas de nuevo. Y cuando regresó al día siguiente, Leo ya estaba listo para escuchar lo que ella tenía para decir. La habitación estaba bañada por la luz suave de las velas, creando sombras que danzaban sobre las paredes. El aire estaba impregnado con el aroma calmante de aceites esenciales, una mezcla delicada de lavanda y romero que Lila había preparado especialmente. Leo, reclinado en su silla, observaba en silencio, sintiendo una extraña paz en medio de la incertidumbre. Aunque sus circunstancias habían cambiado drásticamente, había algo en la atmósfera de esa habitación que lo hacía sentir vivo de nuevo. Lila se acercó, sus pasos ligeros, pero firmes, con una suavidad casi invisible,
Sus manos tocaron sus hombros, un gesto sencillo pero lleno de una fuerza que Leo no esperaba. Sin decir palabra alguna, comenzó a deslizar sus dedos con suavidad sobre su cuello, liberando la tensión que Leo llevaba días acumulando. «Relájate, Leo», susurró Lila, su voz suave, casi un suspiro que se unía al sonido tranquilo de la respiración de ambos. Leo cerró los ojos, permitiéndose el lujo de soltar el control, de rendirse a esa sensación de cuidado que sentía en el aire, en la piel. Cada movimiento de Lila parecía traspasar su cuerpo, tocando algo mucho más allá de los músculos y la piel. Era un contacto tan puro, tan lleno de una energía que ni siquiera él podía comprender. Los dedos de Lila continuaron su danza, desplazándose suavemente hacia su espalda, trazando líneas invisibles en su piel que iban más allá del simple toque físico. Cada presión, cada roce, era como un lenguaje compartido entre ellos, un diálogo no verbal que los unía de una manera inusitada. Lila observaba con atención cada pequeño signo de respuesta en Leo. El leve temblor en sus músculos, el cambio en su respiración. Era como si sus manos pudieran sentir los pensamientos que Leo no se atrevía a expresar, y con cada movimiento, lograba alcanzar un lugar más profundo, más verdadero en su ser. «Siente cómo el cuerpo responde, Leo», dijo Lila, mientras sus dedos encontraban un punto clave en su espalda, liberando la tensión de su cuerpo. Leo suspiró. Una sensación nueva lo recorrió. Era un alivio físico. Sí, pero había algo más. Algo en el aire, en la suavidad de sus toques, que lo hacía sentir una cercanía que no podía explicar. Un roce que le hacía sentir que no solo su cuerpo sanaba, sino también su alma. La conexión entre ellos era palpable, como un lazo invisible que se tejía entre la suavidad de las caricias y la profundidad de la mirada que ambos compartían, sin necesidad de palabras. Lila se inclinó un poco más cerca, su respiración rozando su oído, un susurro suave que hizo que Leo se estremeciera. El contacto entre sus cuerpos era fugaz, pero la sensación que dejaba persistía, como un eco en su piel. Leo no pudo evitar sentirse más presente en ese momento, más consciente de la calidez que emanaba de ella, de la cercanía, de la energía que los envolvía. Cada toque de Lila parecía ser una invitación a un mundo que Leo había olvidado, uno en el que no solo se sanaban las heridas del cuerpo, sino también las del corazón. Sus manos no solo cuidaban su cuerpo, sino que lo llenaban de una ternura que parecía restablecer algo que se había perdido en el tiempo. Y aunque no hablaban, aunque las palabras quedaban suspendidas entre ellos, había una profunda comprensión que los unía, una conexión que iba más allá de lo físico. La noche avanzaba, y con cada gesto de Lila, la atmósfera se hacía más densa, más íntima. Los dos se encontraban en un espacio silencioso, pero cargado de significado. Cada suspiro, cada movimiento, les hablaba de algo que no necesitaba ser explicado. Un vínculo profundo, un momento de compartir más allá de las palabras, de los gestos superficiales. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, acariciando las paredes con un tono cálido y suave. Leo aún permanecía en la silla, sus ojos cerrados, respirando con la calma que había encontrado en los días recientes. La habitación ya no era solo un lugar de sanación física, sino un refugio en el que el tiempo parecía diluirse, llevándose con él las cicatrices de su sufrimiento. Lila estaba a su lado, con las manos ocupadas en preparar una mezcla de aceites esenciales. Su presencia era tan constante como la respiración de Leo, pero había algo en su quietud que sugería una profundidad que él aún no lograba comprender completamente. Con cada gesto, cada movimiento, ella parecía estar diseñando un espacio más allá de lo tangible, uno donde la mente y el cuerpo podían fusionarse, sanando juntos. Hoy, como cada mañana, Lila le había traído una mezcla especial. No solo aceites que trabajaban sobre los músculos o los nervios, sino algo más sutil, algo que Leo sentía en su interior antes de que pudiera explicarlo. Ella, sin decirlo, le estaba ofreciendo algo que iba más allá de la física. Se acercó a él con la mezcla en las manos y comenzó a aplicar una pequeña cantidad sobre sus muñecas. La fragancia era delicada, con una combinación de menta fresca y un toque terroso de sándalo. Sus dedos,
suaves pero firmes. Recorrían su piel con un ritmo meticuloso, pero a la vez lleno de una calma infinita. Mientras lo hacía, sus palabras flotaron en el aire, tan suaves como el murmullo del viento. La sanación no es solo para el cuerpo, Leo, dijo, casi en un susurro. Leo, aún sin abrir los ojos, sintió que algo en su interior se activaba. La sensación de alivio que venía de los aceites no era solo física. Sentía que algo despertaba dentro de él, una parte oculta que había estado dormida, sumida en la oscuridad del dolor y la desesperanza. Lila sabía lo que hacía. Sabía que la cura no se trataba solo de eliminar el malestar, sino de despertar al ser. Ella continuó hablando, pero sus palabras eran como ondas de agua, tocando las partes más profundas de su mente. Lo que necesitas, Leo, no es solo liberarte del dolor físico, es aprender a sanar desde adentro. El cuerpo es solo un reflejo de lo que llevamos en el alma. La suavidad de su voz se mezclaba con el silencio de la mañana. Leo no podía dejar de escuchar. Cada palabra se sentía como una caricia para su ser más profundo. Las tensiones que aún sentía en su cuerpo comenzaron a disolverse, pero lo que más le sorprendió era la ligera apertura en su corazón, un lugar que había cerrado después del accidente, donde el miedo y la rabia se habían acumulado. Lila dejó de hablar por un momento, y el silencio entre ellos se volvió pesado, pero reconfortante. El roce de sus manos sobre su piel no era solo un toque de alivio, era una invitación a conectar con algo más grande que la sanación física. Era como si le ofreciera el regalo de creer que la transformación podía ser un proceso completo, que no solo podía sanar su cuerpo, sino también su alma. Y, de alguna manera, en ese instante, Leo lo entendió, aunque no sabía cómo. Sabía que había algo más grande sucediendo aquí. La habitación seguía bañada en una luz suave y cálida, y el tiempo parecía moverse lentamente, como si todo hubiera quedado suspendido en ese momento entre las palabras de Lila y la quietud de Leo. El roce de sus manos continuaba, pero algo más había comenzado, un cambio sutil en su forma de ver las cosas, una nueva perspectiva sobre lo que significaba sanar, sobre lo que realmente necesitaba para avanzar. Las palabras de Lila lo habían tocado, pero el impacto real comenzaba a sentirse en su ser. Algo en su interior había comenzado a transformarse, aunque aún no pudiera nombrarlo. Pero sabía que lo estaba sintiendo, y eso era suficiente. Algo estaba cambiando, y por primera vez en mucho tiempo, Leo se permitió creer que tal vez él también podría sanar, no solo desde lo físico, sino en todo su ser. Y con esa semilla plantada en su corazón, algo más surgió, la sensación de que la transformación era posible. Pero, para que eso sucediera, Leo tendría que abrazar lo que venía. Tendría que ver lo que estaba al alcance de su alma, y no solo de sus manos. El aire cálido de la tarde se deslizaba por la ventana abierta, acariciando la piel de Leo mientras se recostaba en su silla, los ojos perdidos en el horizonte. No era solo la vista la que lo mantenía inmóvil, sino el vago deseo de escapar de su mente, de la constante lucha con sus pensamientos, con las expectativas que él mismo había construido. La habitación, ahora bañada en dorados y naranjas, parecía distorsionar el tiempo, haciéndolo fluir más lento de lo que debería. Lila estaba a su lado, inmersa en su libro, pero no era el contenido de las palabras lo que captaba su atención, sino el ritmo pausado de su respiración. Se sentía como una sombra, siempre cerca, pero a una distancia que nunca sabía si se debía a su propia necesidad de espacio o al desconcierto de Leo. Había algo en el que había comenzado a cambiar, pero no era solo el cansancio o la frustración. Había una inquietud en su cuerpo que no dejaba de moverse, de buscar algo más allá de lo físico. En un impulso, Leo rompió el silencio que se había vuelto pesado, casi palpable. Sus palabras surgieron de un lugar profundo, de aquellos rincones que había tratado de evitar, pero que, poco a poco, se desmoronaban a medida que las horas pasaban. ¿Alguna vez pensaste que esto podría ser diferente? Su voz era suave, casi como un susurro, pero había una fuerza contenida, una electricidad que recorría el aire. Lila alzó la mirada, sorprendida por la pregunta, pero al mismo tiempo, sintiendo que era una pregunta que ya había estado flotando entre ellos, invisible,
esperando a ser dicha. Ella dejó el libro de lado y se acercó, sus dedos deslizando el aire a medida que recorría la distancia hasta él. No estoy segura de qué diferente te refieres, pero algo me dice que no podemos quedarnos mirando lo que ya pasó, respondió Lila con calma, pero sus ojos mostraban una verdad que no necesitaba ser verbalizada. El espacio entre ellos se llenó de una tensión palpable, como si un hilo invisible se hubiera tensado, esperando a ser cortado o estirado, pero aún sin definirse. Leo sintió esa tensión en cada rincón de su cuerpo. Cada palabra de Lila, cada gesto, parecía calar profundamente, desarmando las defensas que él había construido con tanto cuidado. Durante tanto tiempo había sido dueño de sus pensamientos, siempre el controlado, el calculador, el que mantenía su mente fija en lo que podía comprender. Pero ahora, esa misma mente se sentía a merced de un deseo intangible, de una conexión que no entendía, pero que no podía negar. ¿Y si lo que más me cuesta es dejar de pensar que todo tiene que tener una respuesta?, dijo, casi sin darse cuenta, mientras sus ojos recorrían el rostro de Lila. Había algo en su mirada, algo en sus movimientos, que lo invitaba a caer, a dejarse llevar sin temor. La vulnerabilidad de sus palabras no solo era un hecho nuevo, sino una explosión contenida que empezaba a liberar algo que él mismo no sabía que existía. Lila respiró hondo, acercándose aún más a él. Cada paso, cada suspiro entre ellos, parecía estar cargado de una energía que los empujaba hacia lo desconocido. Sus dedos rozaron levemente su brazo, un toque tan delicado que parecía más una promesa que una caricia. No siempre necesitamos respuestas, Leo. Sus palabras fueron susurros que rozaban su piel. A veces, solo necesitamos permitir que las cosas fluyan, dejar que el cuerpo y el alma encuentren su propio camino, sin forzarlos. El contacto de su piel despertó en Leo una sensación cruda, urgente. Algo dentro de él comenzó a arder, no en un lugar concreto, sino en todo su ser. Era como si todo lo que había guardado, todas las heridas, todos los miedos, se alzaran ante él, pero esta vez sin el deseo de huir. Era una sensación confusa, poderosa y liberadora. Tal vez nunca necesité respuestas, dijo, casi para sí mismo, mientras su respiración se aceleraba. No solo estaba hablando de lo que había sucedido antes, sino de todo lo que podía llegar a suceder entre ellos, de lo que aún estaba por descubrir. Lila lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de entendimiento y algo más. Algo que estaba más allá de las palabras, más allá de lo tangible. Sin decir nada más, se inclinó hacia él, y el aire entre ellos se cargó de electricidad. Leo cerró los ojos, casi sintiendo como la tensión se intensificaba, como todo el espacio entre ellos se llenaba de posibilidades. Sus cuerpos, sin decir una palabra, comenzaron a hablar el mismo idioma, un idioma que no necesitaba de explicaciones. El deseo no era físico, era más profundo, más esencial. Era una invitación a entregarse al proceso, a dejar que todo sucediera, sin reservas, sin barreras. Cuando sus labios se encontraron, no hubo prisa, no hubo necesidad de apresurarse. Fue un beso lento, cargado de significados que ambos sabían sin necesidad de nombrarlos. Un beso que encendió algo en ellos, una llama que hasta ese momento había permanecido oculta, pero que ahora ardía con fuerza. El mundo seguía su curso fuera de la habitación. Pero dentro de ese espacio, entre ellos dos, nada más existía. Todo lo demás desapareció. Solo quedaban ellos y la promesa de algo más grande, algo que, aunque aún no podían comprender, ya había comenzado a tomar forma. Y mientras el tiempo avanzaba, sin prisa, Leo sentía que finalmente comenzaba a entender lo que significaba realmente entregarse. Pero eso era solo el comienzo. Lo que vendría después, lo que seguiría en el camino que acababa de abrirse ante él, aún estaba por descubrirse. El amanecer iluminaba la habitación con una luz suave, dorada, que se colaba entre las cortinas, acariciando lentamente los cuerpos entrelazados. Leo despertó antes que Lila, pero no se movió, simplemente se quedó allí, observando cómo su respiración se mantenía tranquila, cómo su presencia parecía llenar cada rincón de la habitación,
Y cómo, por primera vez en mucho tiempo, el vacío que lo había acompañado tanto desaparecía. El amor no era solo una sensación o un deseo, era un estado profundo, transformador, como el agua que suavemente moldea las rocas con el paso del tiempo. Habían pasado meses desde aquel día en que ambos se habían encontrado en un momento de vulnerabilidad, y ahora, sin palabras, sin expectativas, todo lo que compartían se había convertido en algo más grande que ellos. Era como si el universo les hubiera mostrado el camino no a través de respuestas, sino a través de la experiencia misma. Cada mirada, cada roce, cada suspiro, estaba cargado de una promesa silenciosa, que lo que más buscaban en el mundo era lo que ya tenían, lo que ya eran el uno para el otro. Leo no necesitaba decir nada, porque su cuerpo y su alma hablaban el mismo lenguaje, uno que había nacido de la entrega y el entendimiento mutuo. Ahora, más que nunca, sentía que estaba siendo guiado por algo más grande que la razón, algo más allá de lo físico, que solo podía explicarse por la conexión invisible que compartían. Lila despertó lentamente, su cabello despeinado cayendo sobre su rostro de manera casi perfecta. Sus ojos se abrieron, aún nublados de sueño, y se encontraron con los de Leo. No fue necesario decir nada. No era un beso lo que seguía, no era un gesto. Era la quietud, el espacio compartido entre ellos, el espacio que ambos sabían que se había llenado con algo que no se podía tocar ni definir, pero que era más real que cualquier palabra. Leo extendió su mano hacia ella, tomando suavemente su rostro entre sus dedos. Un gesto tan sencillo, tan natural, como si nunca hubiera sido diferente. Lila cerró los ojos, sonriendo con una paz que solo él sabía cómo provocarle, y se dejó envolver por el calor de su abrazo. En ese instante, nada importaba. El mundo exterior, con sus complicaciones, con sus demandas, desaparecía. Solo existían ellos, el uno para el otro. Fue entonces cuando, sin que ninguno de los dos lo esperara, Leo susurró, con una suavidad que parecía disolverse en el aire: ¿sabes qué es lo que más me asusta? Que todo esto, lo que siento, lo que somos, nunca termine. Lila no respondió de inmediato. Sus palabras no eran necesarias. En su mirada, en la forma en que su cuerpo se acercaba al de Leo, estaba todo lo que ambos necesitaban decir. Era como si sus almas hubieran encontrado un espacio donde no había temor, solo aceptación, solo la certeza de que, al estar juntos, se habían convertido en una versión más completa de sí mismos. Se quedaron allí, en silencio, no como un final, sino como un punto de inflexión. El universo que habían construido entre ellos aún estaba lleno de secretos por descubrir, de momentos por vivir, de posibilidades por explorar. Todo lo que habían compartido, todo lo que habían superado, los había llevado a este instante. Pero no era un final. Era solo el principio de algo más grande, más profundo, algo que no se podía definir, pero que todos los que los observaban intuían. Lila, entrelazando sus dedos con los de Leo, dejó escapar un suspiro de satisfacción y esperanza, sin necesidad de palabras. La conexión era tan intensa que el silencio no solo no era incómodo, sino que parecía ser la respuesta a todas las preguntas que nunca se habían hecho. Leo, con la mirada fija en ella, pensó que, a pesar de todo lo que había pasado, de todo lo que había perdido y encontrado, de todos los caminos recorridos, ahora estaba en el lugar que siempre había buscado. El amor que sentía por Lila era su mayor transformación, su mayor victoria, la que había dado sentido a todo lo anterior. No necesitaba más, porque, al final, no importaba si las palabras se quedaban cortas o si el futuro parecía incierto. Lo único que importaba era que, en ese momento, ellos eran el uno para el otro, y ese amor, tan profundo y tan real, era la fuerza que los impulsaba hacia el horizonte. Y mientras la luz del amanecer bañaba la habitación, como si el sol mismo los estuviera abrazando, ambos sabían que su viaje apenas comenzaba. No había límites para lo que podían ser juntos. No había barreras para el amor que, en su forma más pura, había florecido entre ellos. Pero ese viaje, esa historia, no terminaría aquí. Había mucho más por vivir,
mucho más por explorar, mucho más por sentir. Y lo sabían, con la certeza que solo el alma puede comprender. Lo mejor aún estaba por venir.